Enrique Grullón y Judith Valdés. Sin límites. Continuamos en la más vista, la revista de la noche, y vamos a recibir inmediatamente al doctor Ernesto Cruz. Le hemos invitado por el famoso tema que ha estado en el tapete de la denominada burundanga, popularmente se le llama así, a una droga que es el tema que vamos a tratar con él y todo lo que envuelve el mismo. Buenas noches, doctor, y bienvenido aquí a la revista de la noche una vez más. Saludos. Nicolás, Judith, gracias por la invitación una vez más y a su disposición estamos. Bien, hemos visto varias situaciones que han ocurrido, doctor, con la denominada burundanga. La más reciente, o por lo menos de conocimiento nuestro, fue lo que sucedió en el hospital en Santo Domingo, donde 3 médicos fueron afectados con esta droga. Una de ellas, incluso a las 6 horas fue que reaccionó, y 2 de ellos a las 4 horas. Vamos a explicarle a los amigos televidentes primero qué es esta droga, cómo funciona, cómo nos afecta, si nos afecta el cerebro y todo lo que envuelve esta droga, doctor. Bien, decirles que el término, es bueno hacer un poquito de semiología sobre los términos. Lo primero es que la burundanga es como se conoce a lo que es médicamente la escopolamina, que es la sustancia química que tiene el uso médico. Entonces, burundanga es el nombre común, es un vocablo africano que significa inútil, que no da para nada. Entonces, incluso en nuestra cultura está el término burungandoso. Mira, burundangoso. No me hable burundangas. Es decir, como no me hables tonterías, no me hables cosas inútiles. Entonces, hay que hacer una clara diferencia entre lo que es el concepto del fármaco ilegal, la droga ilegal, y lo que es el fármaco de uso médico como tal. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un cóctel de narcóticos, un cóctel de metanfetaminas, que su componente principal es la escopolamina, que es la sustancia activa. Pero a eso le ponen benzodiazepina, se le pone alcohol, se le pone antialérgico, antihistamínico. ¿Con cuál utilidad? Y para drogarse se le llama como el aliento del diablo. Okay. Y es una droga muy común en Estados Unidos. En el 2003, en lo que fue Noriega, se inyectaron unas pastillas con escopolamina y hubo una epidemia de esto. Porque en las fiestas entonces de Riff, que es muy popular en el este de Europa, tomaban la pastilla y entonces luego se veían los efectos. Entonces ahí vamos a entrar en lo que es la escopolamina. La escopolamina es un anticolinérgico, es un alcaloide con función anticolinérgica que se va a utilizar para evitar los mareos y vómitos asociados a movimiento. Lo utilizan los científicos de la NASA cuando se van en viajes de crucero. Como tiene una acción antiespasmódica por su efecto sobre el músculo liso, también en bajas dosis se utiliza para a disminuir el tránsito intestinal. Entonces se va a usar en patologías que tienen un tránsito aumentado, como megacolon y otras patologías así. Pero en el punto que nos concierne, que es la droga como ilícito penal, en Sudamérica está muy bien documentado esta parte, porque es lo que se conoce como la sumisión química. Y por ejemplo en países como Colombia, se le considera el primer elemento químico utilizado para sumisión. ¿Y por qué para sumisión? Porque la persona al entrar en contacto, ya sea por la mucosa oral o inhalado, también se habla de que puede ser por la parte dérmica, pero muy poca absorción, entonces se necesitarían dosis muy altas para poder obtener el efecto. Generalmente va a ser inhalado o va a ser ingerido vía oral. Entonces inmediatamente la persona absorbe esto en su cuerpo. La vida media de este fármaco es de 2 horas y media más o menos. Cuando hay un pico de intoxicación, es decir, cuando tiene una sobredosis, entonces vas a entrar en un cuadro más prolongado que te puede llegar hasta las 7 horas. ¿Qué pasa con esto? A nivel cerebral, el cerebro es un órgano complejo y perfecto, y nosotros manejamos todavía nuestros remanentes primitivos biológicos. Y a nivel del sistema límbico, lo que son las amígdalas y lo que es el hipocampo, entonces ahí es que están los centros primarios de supervivencia. ¿Qué significa esto? Cuando te subes a un edificio de 20 pisos y te asomas a la baranda, tú sientes como un sustito
Eso es un mecanismo de supervivencia. Cuando de momento ves que allí se armó, se chocaron dos personas y ves que sacan armas, la primera reacción que tú tienes es evadir eso. Es tu instinto de supervivencia. ¿Qué pasa cuando entramos en contacto con la escopolamina? Se anula totalmente esto. Entonces, por eso las personas no son conscientes de que están en una situación de peligro. Y por eso son sumisas a la voluntad de la persona que ha entrado a este proceso. Correcto. ¿Cómo hace la persona que el individuo tenga contacto con esa droga? Porque, por ejemplo, la otra semana teníamos nosotros la declaración de una señora que ella decía, yo salí de un cajero, tropecé con una persona que creí al inicio que era sin querer, pero ya después ella se dio cuenta que era un tropezón provocado. Entonces, ¿de qué manera, si es inhalado y por la boca, cómo entonces le hizo llegar esa droga a esa persona? Mira, la planta como tal, aquí se conoce como flor de campana. Estamos viendo Es la forma, imágenes. es la más común que tenemos. Entonces eso va a echar un fruto, Exacto. que es una baya, y adentro tiene esas semillitas negras. Cuando esas semillas se secan, bueno, esa semilla no vamos a dar más información de la necesaria. Correcto. Entonces, eso entonces se va a procesar y eso va a ser un polvillo muy fino, de color cristalino. Que también lo vemos ahí. No es perceptible así a simple vista. Es decir, que de momento yo puedo sacudir las manos y tú inhalar el polvo. Pero ¿y tú? ¿Y tú qué Hay hiciste así? hay una sensibilización previa de las personas que, Míralo ahí, el que polvillo. cometen estos hechos. Ese es el polvo. Ustedes que incluso se ve cristalino, Sí. ahí está agrupado en un montón, pero un polvito de polvo, un poquito de polvo en la mano hace una película. Hay otras técnicas que utilizan estas personas y es que hacen un guante de EGA. Es decir, se cubren con pegamento, hacen como si fuese un guante de EGA, entonces no entran en contacto con ella. Pero hay una sensibilización, como estas personas manejan esto a diario, se van sensibilizando. Entonces ellos necesitarían muy altas dosis para hacer esto. O quizás se ponen alguna protección en los orificios de la nariz. Es más bien sensibilización, porque recuerda que si ellos ponen cualquier cosa extraña en su cara, pueden ser, se pueden Detectados. evidenciar, Ajá. se van a detectar más fácil. ¿Y es común aquí en la República Dominicana tener esta planta? Sí, Sí. es decir, si tú vas por los campos la vas a encontrar muy frecuentemente, sobre todo en las partes montañosas. Incluso en España y en Sudamérica, revisando la literatura antes de venir, hacen campaña para la erradicación de estos arbustos. Porque ciertamente es una planta que se ve atractiva, bonita, porque son unas flores colgando como campanitas, y que aquí todo el tiempo se ha usado. Cuando nosotros revisamos la literatura de medicina dominicana, vemos que se utilizaba frecuentemente para preparar infusiones para dormir. Incluso se le daba a los niños para los cólicos. Se tomaba la flor, se pasaba por agua y se daba esta infusión o bebida. Es decir, es de uso común la burrundanga en nuestro país. Y ahora mismo no hay ningún tipo de prohibición. No, es que no existe prohibición a la planta como tal. Incluso la escopolamina es un medicamento de uso médico. Se ha disminuido mucho el uso por los efectos adversos que tiene. En la década del 30-40 incluso se utilizaba para el parto, para ayudar en el parto a la mujer. Pero se dieron cuenta que las mujeres hacían unas alucinaciones y unas crisis y que olvidaban totalmente el proceso del parto. Es decir, tú le preguntabas a la mujer, ¿qué pasó? ¿Te sentiste cómoda durante el parto? No, yo no recuerdo que parí. ¿Por qué? Porque al estar a nivel de hipocampo, que es donde está la memoria, donde se almacenan los recuerdos, la persona tiene una amnesia lacunar. Es decir, ese periodo de tiempo, Lo borra. ellos no totalmente. estuvieron. A mí me llama la atención, doctor, el hecho de que hablábamos hoy de que no se le perciba a la gente que está con esta droga. Es decir, está bien que se borre, pero ¿cómo la gente no me ve extraño? Porque tiene que haber algún efecto. No, sí, todo lo contrario, Nicolás. Por eso es que se dan cuenta, porque la persona en sí no reacciona, sino que las personas que están en tu medio ambiente, tus compañeros de trabajo, Nicolás, no es así. Es decir, porque es que tú estás en un estado zombie, tú no estás. Es decir, tú no respondes a estímulos normales que tú debieras responder, como tu nombre. Es decir, tú no respondes a esos estímulos. Pero ¿cómo la persona entonces hace movimientos incluso de ir a buscar dinero? Porque tú me mandaste, yo voy, busco un dinero que yo tengo guardado y te lo entrego. O sea, y todo eso entonces. La memoria tiene una forma extraña de actuar.
Nosotros recordamos lo antiguo, pero no recordamos lo reciente. Es decir, es necesario que cuando tú llegues a la casita a la noche, te acuestes a descansar para que toda la información del día, si el disco duro del día, se vaya al disco duro general y se archive todo ahí. Por tanto, la información de cuentas bancarias, de dónde está el dinero en la casa, dónde están las joyas en la casa, es información que tú tienes. Tus funciones cognitivas son las que se afectan, es decir, el poder discernir y decir, pero como yo le voy a dar todo mi dinero a esta persona que no conozco, eso es lo que queda inhabilitado. Pero perfectamente tú vas a saber dónde vive, vas a saber cuál es el banco donde tú estás, vas a saber cuál es tu vehículo. Eso perfectamente tú lo puedes hacer. Entonces, señores, amigos televidentes, hay que estar consciente de que esto es una situación real, que existe la escopolamina o burundanga, como popularmente le llamamos, que sí la están utilizando para drogar la gente y hacerlo funcional de la manera que a ellos entiendan. Dígase que usted queda como un zombie, que usted puede actuar sin saber lo que está haciendo, pero le va a buscar lo que ellos deseen y podemos ser violados, podemos ser robados, podemos ser inducido a manipulados de cualquier forma, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a una mujer celosa que a uno lo drogaron y que duró 4 horas y que no sacó la de nada, doctor? Yo les recomiendo que se consiga un amigo médico y que vaya y lo entregue a la casa. Ya eso es una chercha. Vamos a hacer como que eso no pasó, o sea, que no se... pero esperamos ese día. Aquí tenemos que imaginarnos las preguntas que el público que está en su casa le gustaría saber. Y esa pregunta me llegó. Sí, pero yo no les recomiendo a ningún hombre que le haga esa historia a su esposa. Yo recomiendo que sea fiel, que se porte bien, para que entonces no tenga que estar hablando mentira, Nicolás. Pero qué burrundangoso es. Eso es una burrundanga, diríamos en buen dominicano. En buen dominicano, claro. Sí, claro que sí. Estos médicos que fueron hipnotizados, que le dieron esta droga, porque aquí habla de esta señal. Fueron sometidos. Porque el término que se utiliza es sumisión química. Sumisión química. Porque es que se anula tu voluntad totalmente. Tú estás sometido a la voluntad de la persona que te... Pero qué raro 3 al mismo tiempo, doctor. Mira, lo que pasa es que normalmente están en emergencia sentados. Si tú vas a la emergencia del hospital ahora, ellos están tras los escritorios ahí. Normalmente nosotros compartimos la información. Mire este expediente, mire este análisis. Yo estoy simplemente... especulando. Pero bien, de momento estas personas pudieron llevar un resultado de un análisis, de una sonografía, aplicarle en un sobresellado, lo pasan al médico. Ah, mira, sí, ella tiene los niveles de hemoglobina bajos. Déjame verlo. Y yo tomar la hoja y de ahí pasarlo a otro. Pero sí es de preocupación. ¿Todavía ustedes no conocen las intenciones de la persona que No, porque al estar en un ambiente médico, como hay muchas personas, fue en el Hospital Salvador Belgotier y es un hospital con una fluidez de pacientes y de trabajo, entonces parece que la notaron ausente, la notaron que no estaba en su lugar, la toman, la evalúan, no, mira, aquí hay algo. Entonces, porque ya un médico sí se daría cuenta. Va a ver que hay dilatación pupilar, que se llama midriasis, va a ver que cuando le pregunta hay pérdida de la orientación tempoespacial, dónde tú estás, qué día es, entonces la persona no está. Entonces ya ahí uno se da cuenta, espérate, vamos a ver. Y ante una alerta de intoxicaciones por copolamina, pues obviamente eso te prende el bombillito. ¿Cuál es la recomendación del primer paso que debe dar una persona si entiende que se está mareando y quizás hubo algún contacto y dijo, como la señora, me di cuenta, me siento mareada, ¿qué hago? No, miren, realmente el tratamiento que existe es, si da antes de las 2 horas y media, puede llegar a un centro hospitalario, se hace un lavado estomacal, se aplica carbón activado. Ya cuando entran en periodo de crisis de más de 6 horas, entonces se utiliza la fisostigmina, que es un medicamento que va a revertir la ocupación de los receptores de la escopolamina. Pero ciertamente es algo que va a pasar en 2 horas y media, 3 horas. Y lo más preocupante de esto es que si no pensamos en esto, en 6 horas no hay rastro. De ningún tipo, doctor, no hay efecto que continúe. No puedo demostrar que tú fuiste drogado con escopolamina. A las 2 horas y media lo puedo detectar en sangre, te lo tomo, pero lamentablemente aquí no tenemos los medios en la demanda, es decir, no tenemos en cada hospital cómo detectarlo, y a las 6 horas en orina ya desaparece. Okay. Ahora, lo preocupante es que
según los últimos estudios que están haciendo en Sudamérica, porque le digo que esto en Sudamérica es una epidemia. Argentina, Brasil, Colombia, Panamá. Pero por uso Venezuela. Como particular, uso delictivo. Delictivo, exacto. Como uso delictivo. Hay toda una literatura que incluso yo me sorprendí al revisarla hoy para venir para acá. Esto está documentado. Y los últimos estudios ya no están hablando del efecto inmediato, sino el efecto a largo plazo. Y en estudios de 6 a 12 meses se ha visto que hay una disminución en las facultades cognitivas. Memoria, aprendizaje, respuestas a problemas. ¿No hay una forma de bloqueo entonces inmediata? No hay una Por forma de bloqueo ejemplo, inmediato. si llega Nicolás y yo me doy cuenta que él fue objeto de Tú lo notas lo ajeno. noté, y no hay una forma de yo darle algún medicamento. No hay nada o en la algo. casa que podamos hacer. No. Es decir, no Ok. es como que tienes fiebre y te vamos a bañar para Sí, bajarte la correcto. temperatura con un medio físico. No existe lamentablemente ninguna. Entonces, por eso es tan importante la prevención en la ciudadanía. Entonces, La las mismas medidas prevención que es se han- evitar el contacto con desconocidos de cualquier tipo. a nosotros se nos hace muy difícil. Sí, somos muy... Porque es que nosotros somos muy dados a la perruchón, a abrazarnos, a chocar y a las manos. corresponder cuando nos preguntan algo, A ayudar a la corresponder, gente. es decir, esa asistencia, ese don de buena gente de nosotros nos complica un poquito más, pero sí, hay medidas generales. Por ejemplo, las cuentas grandes de la casa, las cuentas de que manejan la economía de la casa, siempre es bueno que estén a nombre de 2 personas, para que así a usted no lo puedan llevar al banco y usted sacar todos los ahorros. Correcto. Mantener una cantidad mínima de dinero. Qué sé yo, ciertas medidas de seguridad. Bueno, si usted va a un lugar público, trate de ir con otra persona, estar alerta. Normalmente nos vamos a los malls, nos vamos a las plazas y comenzamos a ver ventanas, que me dan una promoción de esto, que me dan una promoción de aquello. Y agarran nosotros todos a los tomar todo, papeles que nos aún pasan. no nos interesen. Entonces, y sobre todo, estar vigilante del entorno. Es decir, si vemos una persona ajena al entorno, tenemos que estar alerta. Porque nosotros somos animales de hábitos. Generalmente ustedes vienen al canal a tal hora, de tal forma. Y si ustedes cuando van entrando al canal encuentran una persona que nunca está ahí, repartiendo unos volantes de que, ay, gracias, sí, ya yo tengo uno. Y sigue derecho. No se le acerque a esa persona. Correcto. Y así la recomendación para cada uno de ustedes, los amigos televidentes, y es bueno que esto se hable en la familia, porque es una realidad. O sea, fíjense ustedes que invitamos al doctor porque ya van varios casos que pasan, y aquí en Moca han pasado, y ha pasado en un hospital donde se supone que hasta los mismos médicos quizás conocerían más este asunto, pero llega a donde quiera. Entonces es bueno que se hable en familia, que se orienten entre ustedes, decirles a nuestros hijos, decirnos a nosotros mismos de no tomar ningún papel, de no hablar con desconocidos y evitar ese contacto lo más posible. Y estos casos no se conocen más porque normalmente a la gente le da vergüenza que se conozca. Sí. Ah, hipnotizaron a Nicolás, drogaron a Nicolás, le dieron la burrundanga, se quedó ahí callado para que después no vengan a relajar. Pero es una realidad que está en las calles, que está sucediendo en Moca, en Santiago, en el país, y la idea es que no alarmarlo, pero sí que sepa lo que está sucediendo y que lo hable entonces con su familia. Gracias, doctor, de nuevo por corresponder a la invitación y orientarnos de este tema que de verdad es de tanto interés para todos los dominicanos, los mocanos, nosotros, y usted pues nos ha dado luz con respecto al mismo. Muchísimas gracias de nuevo, doctor. Nada, a la orden de ustedes siempre. Ya yo siento que la revista es mi segunda casa. Qué bueno, Ya, eso me gusta. Obligatorio siempre venir, aunque sea a visitar. Eso me gusta. Gracias, doctor. Ernesto Cruz, quien forma parte del Colegio Médico Dominicano, filial Espaillat, pasado presidente del colegio, y ahora forma parte de la directiva. Y para nosotros un placer siempre tenerlo aquí porque tiene amplios conocimientos de todos los temas que tienen que ver con la medicina, y fíjense ustedes este tema que es de tanto interés.